Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es muy grato saludarlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde te estés incorporando a este increíble directo el día de hoy. Para mí es un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Me encanta saludarlos. Mira, desde Colombia nos saludan. Nena 92 2011, Omar, Flaquis, Geranda 21. Hola, muy buenas noches, mi querida Salen. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes desde Francia, desde España, mira, desde Madrid. Me encanta saber que están desde tantos lugares tan hermosos acompañándonos el día de hoy a este directo tan maravilloso. Bueno, hoy vamos a tener un directo increíble con un conocimiento espléndido y con un invitado también maravilloso. Hoy vamos a compartir información sobre la ley del uno. ¿Qué es la ley del uno? Bueno, a lo mejor algunos han escuchado sobre esta información, para otros es nueva. Pero la ley del uno realmente es una información, son unos textos que se canalizaron desde el año 1981 al año 1984. Esta información se canalizó por varias personas importantes, que ya luego hablaremos de ellas. Y toda esta información realmente, ¿qué nos aporta? Nos aporta información a nivel del ser humano, nos da de pronto muchas respuestas del por qué estamos aquí, qué es lo que venimos a hacer, cuáles son a lo mejor nuestros trabajos como ser humano, qué es lo que nos conforma realmente como seres humanos. Pero la clave de realmente la ley del uno es que nosotros somos unos, somos esencia, realmente estamos conectados como una unidad. Y hoy mi invitado es Gabriel Lugo. Él se ha volcado durante estos últimos años, desde que incorporó esta información a su vida, a transmitirla, a difundirla. Tiene un canal de YouTube que se llama Gaia Despierta, en donde comparte la información, porque la información original está en inglés, y él comparte esta información, dando también su perspectiva y ayudando a muchos como nosotros que estamos en este proceso de aprendizaje continuo de la vida, de qué somos, de nuestra conciencia y expandirla sobre todo. Así que para mí es muy grato tenerlo aquí con nosotros, y voy a invitarlo para que se incorpore a nuestro directo y podamos conversar con él sobre toda esta maravillosa información que tenemos para el día de hoy. A ver si ya lo tenemos por aquí. No lo encuentro. A ver. No lo veo. Vamos a ver si nos deja llamarlo el Instagram, porque no lo vemos por aquí conectado. Bueno, pero cuéntenme desde dónde se están conectando todos, por favor, que para mí es muy grato tenerlos mientras incorporamos a nuestro querido Gabriel y hablamos con él de toda esta información tan maravillosa. Creo que no, Instagram no nos permite. Bueno, vamos a invitarlo por acá. Eso es. Ok. Me encanta saludarlos. Me encanta que se incorporen a esta información maravillosa que vamos a compartir el día de hoy, que para algunos a lo mejor es nueva, pero estoy segura que va a ayudarnos a comprender muchas cosas que a lo mejor no tenemos claras y a lo mejor resuenan también. Recordemos que nuestra información, la información siempre es para compartirla, para que podamos expandir nuestra conciencia. Tenemos por aquí. No sé por qué se de mi casa, pero debería de alguna manera de voltear. Sí, mira, le das al botoncito que tienes unas flechitas. No, mira. Hola, Ya, aquí estoy. mi querido Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Liz. Chévere, chévere. ¿Qué tal te Gracias por la encuentras? invitación. No, bienvenido a Comunicación Espiritual. Para mí realmente es un gusto y un placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. No sabes la ilusión que me hacía poder compartir contigo toda esta información, porque, bueno, para los que no conocen a Gabriel, Gabriel tiene un hermoso canal de YouTube en donde, como les comentaba, él
se ha volcado a transmitir esta información de la ley del uno, a tratar de que podamos comprenderla, porque a veces es difícil de digerir. Tiene podcast, tiene muchísimas informaciones también en videos, y bueno, por eso he decidido invitarlo, porque desde que lo encontré creo que me he enganchado a su voz y no he parado de escuchar cada video que tiene para compartir. Mi querido Gabriel, quiero que te presentes tú también y nos cuentes un poquito quién eres tú. Claro, bueno, gracias. Primero a ti, el honor en realidad es mío de primero poder compartir esto contigo y que compartir, esta conversación que tengamos sea fructífera para los demás y para quienes resuenan básicamente con este camino en el cual todos empezamos en algún momento y estamos buscando información que nos ayude a disfrutar, ¿no?, lo que es este llamado camino espiritual. De mí, quizá lo más relevante que te puedo decir es que soy una persona que se interesó con gran curiosidad sobre lo que es la conciencia, en lo que fue los inicios de mi camino. Y eso me llevó a que investigara dentro de las distintas fuentes que habían, y curiosamente caí dentro de lo que la mayoría de las personas me conocen, que es el material de Ra, la ley del uno. Y desde ese entonces he estado creando contenido basado en esto. Y dentro de lo que es la enseñanza mística de la ley del uno, que tenemos afortunadamente una historia hermosísima con la no dualidad, que es a lo que Ra se refiere con la ley del uno, porque lo que expresa la ley del uno es que todos somos uno. Y en realidad, yendo más a fondo, es que no existe separación, que la idea de que estamos separados, que es lo que predomina básicamente en nuestra sociedad moderna, es no más que una percepción muy fuerte, es cierto, pero que lo subyacente a esta percepción, su esencia en realidad es una unidad que por eso es que las personas que están en un camino espiritual se interesan mucho por este material, porque tiene mucha coherencia entre lo que conocemos desde la ciencia, filosofía, historia, experiencia, con todo en esencia. Así que eso fue lo que más me interesó, y hasta ahorita lo que he estado haciendo es divulgando este contenido que todavía sigue en progreso. Me tomará todavía un año y medio para terminar lo que es el material de Ra. Y por supuesto con mi trabajo, con mis enseñanzas, que son en sí el conocimiento del yo, que es lo que Ra también expresó como, digamos, lo más importante dentro del estudio de la ley del uno. Claro que sí, claro que sí. Mi querido Gabriel, bueno, para los que no sepan quién es Ra, porque a lo mejor hay gente que todavía no se ha involucrado en esto y a lo mejor puede que resuene de esta información que vayamos a compartir. Ra fue una entidad que se canalizó y pues transmitió muchísima información a medida de que se trabajaba esa canalización. Tú tuviste una charla con Jim McCarthy, que fue uno de los escribas de la ley del uno. La verdad es que me dejó muy impactado porque realmente él también interiorizó toda esta información, ¿no? Y tú hablas de los diferentes conceptos de la ley del uno. Es verdad que es un tema muy extenso para pues hablarlo hoy, pero digamos que me gustaría rescatar cosas importantes para que la gente se sitúe, los que no lo conocen, y pues los que ya lo conocen, pues bueno, fabuloso que puedan recordar también algunos conceptos. Y tú hablas básicamente de que existe pues esto, lo que hablas del no dualismo, porque existe como un paralelo, ¿no? Y que realmente no hay una explicación como al 100% asertiva de cómo se puede integrar esta información, pero tú desde el punto de vista de todo el estudio que has hecho y todo lo que ya has integrado desde el camino directo que también tienes como tu taller, ¿cómo definirías esta parte del no dualismo? Sí, es una pregunta más que nada para responder filosóficamente, porque he estado expresando últimamente la imposibilidad de uno poder conceptualizar lo que es. Y esto es algo que no es muy ajeno a nosotros, ¿no? Necesitamos en realidad profundizar de manera esotérica en conceptos profundos como para entender que ni
mi descripción de un árbol nunca va a ser, jamás, por más que lo pueda describir con mayor detalle, jamás va a ser la experiencia del árbol. Y la experiencia del no dualismo es algo que no se puede conceptualizar. Sin embargo, como todo artista, lo que hacemos es crear una ilusión a través de ya sea pintura o verbalmente de lo que estamos viendo. Y lo que el místico ve a través de la no dualidad es el hecho de que la esencia, y esto es algo que Ra también explica en un lenguaje un poco más complejo por razones que podemos adentrar si quieres, que es la pureza con la que quisieron entregar la información. Por eso es que tiene un lenguaje, un vocabulario que tiende a ser bastante denso. Pero en esencia se extrae la misma enseñanza básica mística de saber que la esencia de la realidad es la conciencia. En pocas palabras, no existe nada que esté desconectado de la conciencia. Y esto es algo que podemos revisar en nuestra propia experiencia. Cualquier persona que esté viendo esto ahorita se dará cuenta de que todo lo que sabemos de la realidad son percepciones. Esas percepciones son, digamos, los 6 sentidos que conocemos en antaño, la antigüedad en realidad, que son nuestros 5 sentidos corporales y el sentido de la mente, que es el que abstrae en esencia lo que estamos percibiendo. Pero detrás de todas estas percepciones hay una conciencia de ello. Y a diferencia de las percepciones, que es lo que nosotros distinguimos como forma, ya sea forma visual o forma auditiva, vibración, lo que conocemos en metafísica como vibración, la mente también percibe vibración únicamente. Pero detrás de la mente, detrás de todo, existe algo tan simple como es nuestra conciencia. En pocas palabras, nosotros estamos conscientes de todas nuestras percepciones, incluyendo las mentales. Y la gran diferencia entre conciencia y percepciones es, como ya dije, las percepciones vibran, cambian, están en constante flujo. A diferencia de la conciencia que la percibe, es permanente. Y ahí es donde entramos a, digamos que toda la parte que suena un poco misteriosa y difícil a veces de conjeturar, que es que el mundo es una ilusión. Es una ilusión únicamente porque está cambiando constantemente y por ende no es lo que aparenta ser. Pero su esencia en realidad es la conciencia. Eso es algo que podemos comprobar todos. Entonces, a través de esto que, de nuevo, conciencia no es más que una palabra, pero la experiencia de estar consciente es algo real, ¿sí? Y por eso es que es tan sencillo indicarle a la persona que la conciencia, aquello que es la base de todo. Y lo podemos experimentar. Ese es el elemento, por llamarlo de alguna manera, que está conectando básicamente todo. Y es algo comprobable. Esto no es algo que, digamos, opinamos o es una teoría o sacamos hipótesis basadas en observación. Es que todo está vinculado a la conciencia. Y no es nada más, digamos, que los místicos, por ponerlos como una especie de categoría, quienes vieron esto, sino los mismos padres de la física, como Einstein, Planck, Bohr, todos ellos supieron esto y dijeron, no hay nada más allá de la conciencia. Todo lo que investiguemos en realidad es un resultado de la conciencia. Entonces, ahorita creo que estamos en una época de recuperar muchos aspectos de lo que es nuestra percepción de la realidad y lo que estamos viviendo. Pero más importante para el buscador espiritual, entender que aquello que estamos explorando en esencia y eso que buscamos con tanta pasión, en realidad es el ser, no es algo externo, es a nosotros mismos. Y esto es una investigación que me parece que todo el mundo se merece tener, todo el mundo debería explorar como buscador y que no es difícil, no requiere ningún tipo de requisito previo ni conocimiento avanzado. De hecho, es la base, el fundamento de cualquier buscador. De modo que, mire, para responder la pregunta de una manera sencilla, el no dualismo, digamos que es una investigación, y esa investigación está basada en el yo.
en lo que soy. Cuando la llevamos a fondo, la investigación del yo, nos damos cuenta de que aquello que yo soy, porque estaba hablando hasta todo este momento, Liz, estaba hablando sobre cómo todo es conciencia, pero la conciencia y yo, ¿qué diferencia hay entre eso? Lo acabo de aludir bastantes veces. Lo único que sé de mí es la conciencia de lo que soy. Por ende, en el fondo, yo soy la conciencia. Por ende, yo soy el universo, yo soy Dios, yo soy todo. Y esto sin tener que recurrir a ningún libro, a ningún texto, a ninguna explicación avanzada, sino simplemente el reconocimiento de saber yo soy. Y esa es la esencia de la meditación en sí. Así que espero que eso responda, y si no, por favor, pregunta. No, la verdad es que por lo menos para mí es claro, porque bueno, yo como ya sé cuál es el contenido, y bueno, la idea era también situar a las personas un poco en este tratar de entender y aterrizar un poco este significado, ¿no? Porque siempre hablamos de que somos unidad, pero a veces no somos capaces de comprender realmente qué es lo que significa esto, ¿no? Y claro, ante la sociedad que tenemos, ante las situaciones sociales que también vivimos, es también difícil entender qué significa ser uno con todos. Entonces yo quería que de pronto, si es posible, habláramos un poco de cómo esa parte de la conciencia que tú acabas de mencionar, y recogiendo todo lo que tú has dicho, cómo se maneja en el sentido de las densidades, porque claro, hablamos de densidades de conciencia como también niveles de conciencia, ¿no? Podríamos llamarlo de alguna otra forma, en donde eso nos permite también entender y hacer una percepción de lo que el universo entiende como unidad, y de lo que nosotros tenemos como de visión, ¿no? Digamos que ellos realmente en el libro de Ra, y lo que tú también has dicho, y recojo algunas palabras tuyas en tus videos, de que es una versión más sofisticada de la visión del universo, lo que ellos transmitieron. Pero claro, para nosotros como seres humanos, aquí en este plano de tercera densidad o tercera dimensión, es difícil entender qué son esas diferentes densidades de conciencia. Claro. Fíjate, yo soy un hombre práctico. Me gusta siempre mostrar algún tipo de visualización que ayude a que uno pueda poner en práctica en su propia experiencia lo que estamos estudiando, ¿no? Estamos investigando que aquello a lo que nos hacemos conscientes, aquello que aprendemos y que conocemos. Las densidades de conciencia son una visión macroscópica de lo que son nuestros centros energéticos. Así que aquí sí tenemos que entrar un poquito en un lenguaje que estoy seguro que la gente puede entender. Es bastante básico dentro de lo que son nuestros centros energéticos. Y los centros energéticos no son más que filtros por los cuales la conciencia se puede conocer a sí misma. Es como una especie de caleidoscopio o ventanas por las cuales la conciencia se percibe. Por eso es que escuchamos mucho que en esencia lo que nosotros estamos buscando es vivir desde el corazón, porque el corazón del ser es amor. Y este es un amor muy distinto al que estamos acostumbrados a nuestra sociedad, que es un amor romántico o de preferencia. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, amor hacia una comida y hacia otra no, o hacia una ciudad o un lugar, esas preferencias no, a pesar de que no se escapan de ser una expresión del amor, no son el amor al que nos referimos con el corazón. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando del centro energético índigo, o el tercer ojo, que percibe todo como una unidad. Estamos acostumbrados a escuchar los centros energéticos inferiores como eso que nos asociamos con la materia. Y cada uno de estos centros energéticos nos permite ver la realidad de una u otra manera. Cuando decimos que estamos enfocados en nuestros centros energéticos inferiores, porque estamos muy metidos en lo material. Esto no es algo malo, esto es simplemente, si tú estás en una situación que requiere alerta, vas a estar en tus centros energéticos inferiores. Es natural, está bien, tiene su propósito, cada uno de ellos tiene su propósito. Pero en lo que es la existencia natural del ser, en pocas palabras, yo estar aquí sentado, hay muy poco uso, digamos, de mis centros energéticos inferiores, porque
no hay nada de lo que yo deba estar preocupado, ¿no? O por generalizarlo. Y por eso es que hablamos de llevar nuestras experiencias hacia los centros energéticos inferiores y ver cuáles son los bloqueos que tenemos. En cuanto a las densidades de conciencia, son un reflejo de esto. Y nosotros residimos en la tercera densidad de conciencia, por ende tenemos una percepción clara de lo que es la primera densidad, que es el reino mineral, por así decir, agua, aire, tierra, fuego, y todos los compuestos que conocemos como elementos. La segunda densidad de conciencia es en realidad lo que conocemos como plantas, animales. Hay algunas otras expresiones dentro de la ley del uno que son un poco, vamos a decir que de la periferia de lo que es la segunda densidad, como ciertos cristales, lugares y cuestiones así. Y luego tercera densidad es lo que nosotros somos. Somos la conciencia que se percibe a sí misma. Entonces tenemos un conocimiento bastante amplio de esto, pero no somos ajenos a lo que son las densidades de conciencia superiores, porque tenemos un corazón que sabe cómo se percibe el amor. Tenemos un centro energético de comunicación, de honestidad, de entender lo que es la comunicación informada por el corazón. Eso es lo que es el centro energético de la garganta. Y que en quinta densidad se refleja de una manera muy similar el sexto centro energético, que es el que hablaba de unidad. Entonces, al nosotros extrapolar nuestra experiencia de lo que eso significa como un ser humano, podemos también entender un poco cuáles son las experiencias que se buscan y se experimentan, sin querer redundar, en las diferentes densidades de conciencia. Y lo que es el séptimo centro energético, que es el rayo violeta, está asociado con lo que es el portal hacia lo que es la infinidad. Esa última experiencia que el ser manifestado puede tener antes de disolverse a la unidad, lo que yo llamo la singularidad, el uno. Y esto tampoco es algo ajeno para nosotros, Liz, porque en nuestra experiencia, sobre todo en las meditaciones a las que vamos profundo al ser, al único ser que hay, nos encontramos con que no hay absolutamente nada. Esa es la nada que se ha hablado en el misticismo durante miles de años, lo que llamamos sunyata en budismo. Y es una nada porque en realidad no tiene objetividad. Y ese es el ser. En esencia, nada de lo que yo percibo a través de los centros energéticos o densidades de conciencia soy. Yo soy aquello que percibe todo eso. Entonces, las densidades de conciencia son experiencias, y bueno, nada más para ponerlo por la parte macroscópica ahora, son experiencias que el creador está teniendo, va a tener y seguirá teniendo, porque y todavía siguen siendo una parte reducida de cómo podemos hablar del potencial infinito que tiene el creador. Pero las 7 densidades de conciencia son estables, digamos, en el sentido de que esa es la manera como se ha experimentado el creador y seguirá experimentándose. Y yo tengo mis conjeturas del por qué siempre ha sido así, a diferencia de otras cualidades que ha manifestado el creador por lo que conocemos dentro del material de Ra para experimentarse a sí mismo. Pero de nuevo, de manera práctica, las densidades de conciencia no son más que experiencias que la conciencia está teniendo y que nosotros podemos relacionarnos con nuestra propia experiencia humana y debemos hacerlo para familiarizarnos, en esencia, con lo que realmente somos. Claro que sí, por supuesto. Igual, retomando este tema de las densidades de conciencia, por ejemplo, hemos escuchado, o últimamente se dice que, bueno, que estamos dando un salto a la quinta dimensión o a la quinta densidad, que bueno, que solo muy pocos serán los que van a dar esa graduación que llamamos, ¿no? Que estamos en la época de la cosecha, que bueno, que ha llegado el momento en donde ya se supone que estamos dando ese vuelco de percepción un poco más elevado. Tú que bueno, que ya tienes este conocimiento y que lo has integrado, ¿cómo ves esta situación ahora mismo? Es decir, ahora mismo estamos en un movimiento
digamos, energético a nivel universal o a nivel planetario, y también nos estamos dando cuenta de que hay muchos más despertares, ¿no? Independientemente de qué tipo, pero también está este tema de, es verdad, estamos dando ese salto a la quinta, porque siempre hemos hablado de que, bueno, estamos en una tercera dimensión, tendríamos que pasar a una cuarta, pero ya nos olvidamos de la cuarta, vamos a la quinta directamente. Es como que ya estamos todos corriendo un poco, entonces no sé, quería saber tú cómo lo ves. Sí, esta es una pregunta que yo mismo me hice en algún momento cuando, antes de entrar en la ley del uno, empecé a escuchar distintas expresiones. Parece que mucha de la confusión que sale de esto es que estudiamos distintas filosofías y materiales para tratar de crear coherencia entre ellos. Y mi invitación es a que nos mantengamos dentro de una, porque no es que esté mal uno especular, como voy a hacer ahorita yo, pero para uno tener certeza de lo que realmente está viviendo. Así que voy a hacer mi mejor intento de sintetizar lo que yo percibo, lo que yo sé y lo que tiene sentido para mí dentro de esta conversación sobre ascensión, cosecha, dentro del lenguaje de la ley del uno, apoteosis, etc. Dentro del material de Ra se habla de que hay 7 densidades de conciencia, como acabas de decir tú ahorita, estamos en tercera densidad, y el progreso es hacia la cuarta densidad. Hay una diferencia un poco sutil entre densidad y dimensión. La pregunta es de dónde sacamos la palabra dimensión, y de ahí de repente podemos entender un poco más por qué decimos que es la quinta densidad hacia la que vamos. En mi opinión, esto viene de lo que es la comprensión física, de que nosotros vivimos realidad en 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una de tiempo. Entonces, al trascender las 3 dimensiones espaciales y una de tiempo, vamos a pasar a una quinta dimensión. Esa es mi especulación de cómo se sacó esta idea de que estamos avanzando a la quinta dimensión, más no a la quinta densidad. Dentro del material de Ra hablamos, y es natural, si quieres te doy un paseo por lo que yo considero que es la evolución, o como lo explica Ra a través del movimiento vibratorio del átomo o del fotón como tal, si queremos mezclar apropiadamente lo que conocemos de la realidad a manera cuántica. Uh-huh. Nosotros conocemos que todo está hecho dependiendo de a quién les pregunte, vamos a decir átomos o quarks, ¿no? Pero podemos reducirlo todo a fotones. Fotones son partículas de luz y todo está vibrando, en esencia, con una complejidad de fotones, como una especie de patrón vibratorio, como una música, y quienes bailan son los fotones. Esta parte, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros vemos a quienes bailan o danzan, que son los fotones, pero no escuchamos bien la música. La música ha cambiado a través del tiempo, y eso es lo que llamamos evolución. La materia inerte, y te estoy hablando en lenguaje físico, la materia inerte se convirtió en moléculas orgánicas eventualmente, y esas moléculas empezaron a moverse y a reproducirse. Ese es el eslabón perdido de la ciencia que dice, no sabemos cómo pasó. En el modelo de la ley del uno entendemos que hay un cambio de vibración que produce simplemente la música cambia y la materia se mueve de manera distinta. Tenemos que entender que previo a que se formara la materia, cómo la materia de repente se empezó a formar en átomos de carbón, oxígeno, hidrógeno. Tenemos algunas ideas en términos de núcleos, síntesis, que es lo que ocurre en las estrellas, pero ¿por qué hay afinidad entre ellos? Eso no lo entendemos. Podríamos decir que ese es el primer eslabón perdido. Pero luego en el segundo eslabón perdido que tenemos, que es como la molécula se empieza a mover, empieza a cambiar. Y ese es el movimiento de crecimiento hacia la búsqueda de la luz, como dice Ra. Y tenemos plantas, tenemos animales. Durante miles de millones de años en el planeta Tierra tuvimos todo este proceso de evolución y cambio constante. Eventualmente llegó un punto donde la música cambió otra vez y ahora tenemos el otro eslabón perdido de la ciencia, que hablamos
del primate, convirtiéndose en un ser humano que tiene conciencia de sí mismo. Esto ocurre porque hay un cambio en lo que es la densidad de conciencia y por eso estamos ahorita en tercera densidad. Pero eso ocurrió hace 75.000 años aproximadamente, según el material de Ra. Y ahora estamos en el proceso de cambiar la música otra vez, que de hecho ya cambió, y por eso es que estamos viendo muy visiblemente un cambio total en la conciencia, no solamente a través de lo que es la tecnología que lo refleja, con todo lo que se habla de el Internet, la inteligencia artificial y el resto, sino también hacia lo que es nuestra propia percepción como seres humanos. Todo el mundo ahorita está hablando sobre algún tipo de tópico espiritual, de una u otra manera. Todos estamos interesados. Y lo podemos saber porque el marketing lo refleja. Muchísimas de las cosas que compramos ahorita son naturales, ecológicas, etc. Todo eso refleja un cambio de conciencia. Y eso es lo que llamamos un salto cuántico hacia la cuarta densidad, que empieza a discernir el amor como el fundamento, la base de todo. Así que a eso es lo que nos referimos cuando pasamos a cuarta densidad. Hay un cambio de vibración en el fotón y nosotros, o el ser humano, el cerebro, todo está formado de fotones. Nunca se nos olvide eso. El fotón está cambiando y ahora la vibración natural del ser humano está guiada hacia el amor. Un dato interesante para las personas que les gusta ver estas conexiones es que la explosión en cáncer que hemos visto de los últimos 80, 100 años es un efecto de este cambio de vibración, porque si la vibración es de amor y nosotros tenemos todavía resentimientos, vamos a decir, emociones negativas que cargamos, esas emociones van contrarias hacia el río o el fluido de lo que está ocurriendo, y eso se representa como cáncer. Por eso es que vemos también que hay una reversión de cáncer cuando las personas tienen un cambio de vida y todo lo demás, ¿no? Pero de manera práctica podemos ver que eso es lo que está ocurriendo en nuestro cambio de conciencia, y eso es lo que llamamos cuarta densidad. Pero hago la concesión de que es apropiado también decir que estamos pasando a una quinta dimensión, aunque a mí particularmente no me gusta mucho cómo suena. Prefiero ir secuencialmente hacia la cuarta densidad y eventualmente hacia lo que es la quinta densidad, que no necesariamente tiene que ser igual a la quinta dimensión. Vale, perfecto. Gabriel, quería preguntarte, porque, bueno, yo creo que una cosa no se puede desligar de la otra. Cuando nosotros hablamos del complejo mente, cuerpo, espíritu, no podemos hablar de esto sin también hablar pues de todo lo que es la confederación de los planetas, porque al final, digamos que van como ligados, o por lo menos es la percepción que yo tengo de lo que he integrado el material de Ra, que todo va ligado de una u otra forma. Porque cuando tenemos la parte de la agrupación de la mente, cuerpo, espíritu, digamos que somos como esas pequeñas porciones, ¿no? Esos pequeños trozos, digamos, entre comillas, de lo que podríamos decir del creador, ¿no? Del único gran creador, que es uno solo, realmente. Y también va de la mano de todo este complejo de memoria social, tanto del lado positivo o polaridad positiva como polaridad negativa, que hace influencia dentro de este complejo cuerpo-mente-espíritu, ¿no? Y también va ligado pues a lo que trabaja la Confederación Galáctica, ¿no? Mi pregunta va más orientada de cómo es esa búsqueda, o que realmente, para los que a lo mejor no lo sepan, esa búsqueda de la Confederación, ¿cuál es realmente el objetivo, aparte de que seamos uno, o que intentemos llegar a ese punto de unidad? ¿Hay alguna otra objetividad o en no participar de pleno en ciertas actividades de la evolución del planeta? ¿O tú crees que este libre albedrío al final hace parte de toda esta operación, esta gran operación que se lleva en el universo o en el cosmos? Claro. No, has dicho la palabra clave, que es libre albedrío. Y también mencionaste apropiadamente lo que es el único creador que hay. En realidad somos nosotros, eres tú, soy yo. Para poner contexto, porque
es natural que nosotros, como sociedad moderna, queramos siempre extrapolar lo que es nuestra experiencia y nuestra visión de la vida hacia lo que es el cosmos, ¿no? Entonces vemos como estas entidades o confederaciones tienen un propósito. Y estamos hablando precisamente del propósito, si te entiendo bien, ¿no? Sí. El propósito de la confederación. Vamos a empezar por el hecho de que el propósito de la creación como general, porque hay un solo ser que está teniendo una experiencia. Esta experiencia es múltiple. Para llevarlo en sentido práctico, una vez más, todos nosotros tenemos una imaginación y esa imaginación lo usamos para crear escenarios, personajes. Gracias a eso escribimos historias y demás. De modo que no estamos ajenos a que existe un solo creador y una multiplicidad de eventos y personajes que son los elementos de nuestra historia. Sí. El propósito de la imaginación, cuando nosotros creamos algo, es experiencia. Más nada. No hay un propósito particular más allá de la experiencia, a pesar de que la experiencia que estamos intentando hacer tenga alguna agenda específica dentro de nuestra imaginación. Estamos inventando que los personajes hacen esto, que les pasa aquello, que tienen todo este tipo de conflictos naturalmente dentro de... Si no, no hay imaginación. Siempre tiene que haber algún tipo de resistencia. Eso es parte de lo que es la naturaleza de la imaginación o la creación. Nosotros somos creadores de esa manera y podemos reflejarlo en la imaginación. De modo que manteniendo eso en mente de que la idea es experiencia y conociendo un poco más lo que es la naturaleza de la creación, su primera distorsión, como lo explica Ra, es el libre albedrío. En pocas palabras, aquello que precede todo en la creación es el libre albedrío. Y el libre albedrío se expresa en nuestra tercera densidad, principalmente como la elección, nuestra elección de polaridad. La polaridad es bastante simple. O entendemos y aceptamos que en realidad somos uno con el todo, o intensificamos esta sensación, esta percepción de separación al máximo para encapsular una especie de ego o ser separado que puede avanzar dentro de las densidades de conciencia hasta cierto límite. Entonces, la elección del creador, cada uno de nosotros representando una parte microscópica de lo que es el cosmos, lo que es la realidad, la prioridad es el libre albedrío en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablas de complejos mente, cuerpo, espíritu, te refieres precisamente a nosotros. Nosotros tenemos un deseo, un ímpetu, una pasión por ser de una manera y tenemos que seguir eso. Por eso es que la confederación y cualquier otro maestro o gurú va a respetar totalmente cuál es tu dirección, qué es lo que quieres hacer. Es la pregunta principal. ¿Qué quieres? Y solamente tú lo sabes. Entonces, en el fondo de todo esto está siempre el respeto y la admiración, en esencia, de cada una de las elecciones que nosotros tomamos. Porque el propósito de la creación no es evolucionar. La evolución está planificada, en esencia. El diagrama está hecho. ¿Cómo vamos a evolucionar? No lo sabemos. Obvio, sí. Porque queremos sorprendernos, queremos disfrutar cómo podemos evolucionar. Queremos desarrollar el libre albedrío. De lo contrario, no tenemos imaginación. Y cuando quitamos la idea de que tenemos que evolucionar, no, la evolución está sucediendo. No tenemos que hacer nada para evolucionar, sino tenemos que experimentar la creación. Entonces se abre lo que la confederación en realidad está buscando hacer a todo momento. Incentivar la elección en tercera densidad. Porque en tercera densidad es donde tenemos lo que es llamado el velo del olvido, donde no tenemos idea de que estamos conectados. La ilusión de separación es muy fuerte. Entonces la confederación tiene un trabajo mucho más grande, digamos, que es con la tercera densidad. Pero también en otras densidades se presta para trabajar con lo que necesiten para sus trabajos específicos, y eso es harina de otro costal, pero podemos tocarlo si quieres.
Pero más que nada es aquí, en tercera densidad, la elección de cada quien. Y de manera práctica lo que vamos a decir simplemente es qué quieres hacer con tu vida y por qué no lo estás haciendo. Claro, claro. Bueno, y rescatando eso que decías de los trabajos específicos, sí que me gustaría que de pronto nos dieras esa pincelada, porque sé que todo es extenso y nos podemos a quedar aquí horas, pero sí que nos dieras esa pincelada como para los que también están aprendiendo un poco y les está resonando toda esta información, lo puedan también tener en el panorama. Claro. Bueno, para poner un poco más de definición en lo que es la confederación, hasta donde yo tengo entendido dentro de los límites de mi comprensión. Cuando hablamos de complejos mente, cuerpo, espíritu, estamos hablando de seres humanos. Luego, los seres humanos somos pensamiento del planeta Tierra. Hay muchas maneras que te puedo describir esto. Y hay una razón por la cual quiero hacerlo, para que se pueda entender un poco más lo que es el trabajo en cuarta y en quinta y en sexta. Nosotros como planeta nos seguimos viendo como entidades separadas. Pero eventualmente la evolución va a llevar a entender y ver cada vez más nuestra conexión. Esto es porque nosotros nunca hemos estado separados en realidad. Los pensamientos que yo estoy comunicando aquí no están encapsulados en mi cerebro como pensamos científicamente. Tampoco son parte de mí, como que si yo fuera una entidad específica. Los pensamientos que están fluyendo a través de mí son parte de un colectivo que existe en el planeta. Así como un radio no contiene las emisoras como tal, simplemente las transmite. Y la frecuencia a la cual nosotros sintonizamos la radio permite que esa frecuencia se exprese de tal y tal manera. Del mismo modo, cada uno de nosotros somos un pensamiento. Así como nosotros no decimos que yo soy varias personas dentro de mí. Yo soy una sola persona y tengo muchos pensamientos distintos. El planeta es uno solo y tiene muchos humanos distintos. Así como nosotros podemos ver que claramente nuestros pensamientos están contenidos dentro de un solo ser que llamo yo, los humanos están contenidos dentro de un solo ser que llamamos, vamos a decirle, Gaia o Pachamama, como lo queramos poner. Esa conciencia unificada planetaria eventualmente se va a convertir en lo que llamamos un complejo de memoria social. Ya no nos vemos como separados, ya no trabajamos por separado, sino que somos un complejo de memoria social, lo que quiere decir que somos una mente completa. Eso es lo que Ra es en sexta densidad y lo que es el proceso inevitable de evolución. En las densidades que siguen tenemos distintos trabajos. Como complejo de memoria social, esto pasa en los inicios, y de hecho si quieres, para las personas que les gustan los números, en los próximos 2000 años, y lo siento, no va a pasar en los próximos 2 o 3 años, va a tomar un tiempo, pero va a haber un proceso en el cual pudiera pasar, esto Ra lo dijo, la posibilidad está ahí, pero depende de la inspiración, una inspiración global que tenga que ocurrir. Sin embargo, es inevitable, eso sí, que pase dentro de los próximos 100 a 700 años, y luego que estemos en cuarta densidad, va a pasar un proceso por el cual continuamos unificándonos como complejo de memoria social. Vamos a decir que hay un tiempo por el cual el complejo de memoria social se forma, se liberan las sensaciones de separación y nos unimos básicamente como un todo. Te puedes imaginar la experiencia maravillosa que eso puede ser. Y eso forma lo que es un complejo de memoria social. Sí. En cuarta densidad, el propósito es el servicio a otros de tercera densidad, no a otros de cuarta densidad, porque ya no existe la necesidad entre otros complejos de memoria social de cuarta densidad, a pesar de que pueden trabajar en conjunto, sino que el servicio se lleva a los de tercera densidad que todavía están en otros planetas y que van a seguir aquí en este planeta eventualmente a través de los miles de años, no durante esta transición. Y en ese proceso ya no es polarización lo que se busca, sino lo que es las lecciones de amor y comprensión.
Esto eventualmente va a ser lo que es la cosecha para quinta densidad. Y el trabajo en quinta densidad es aquel que sintetiza, en esencia, y funciona como, ya sea como canal de información para otras densidades inferiores, la cuarta, la tercera, pero también el uso del amor como una especie de emanación. Ese es el trabajo de quinta densidad. Y en sexta densidad lo que se hace es unificar las lecciones de cuarta densidad y de quinta, donde se equilibran estos dos aprendizajes para la unión, para lo que es la experiencia de unidad en todo lo que conocemos como el complejo de memoria social, para luego avanzar a la séptima densidad, donde ya se comienza la disolución de todo lo que es. Y ese es el proceso por el cual las distintas densidades cumplen su propósito. Y de aquí es donde vienen muchas de las canalizaciones que escuchamos, que son de buscar amor, de entender al otro. Todo esto viene de lo que llamamos entidades de cuarta y quinta densidad. Las de quinta densidad tienden a ser un poco más filosóficas y específicas, mientras que las de cuarta densidad tienden a ser más esa información de unión, de buscar amor, de poético, de alguna manera. Y lo de sexta densidad solamente conocemos a Ra, y eso es por razones ya de la dificultad que tiene la información de sexta densidad ser canalizada a lo que es tercera densidad. Sí, sí, por supuesto. Igual, de todas maneras, todo lo que comentas, supongo que también hace parte, y lo comentaste también en alguno de tus videos, hace parte de todo lo que nosotros ahora mismo podríamos llamar registros akáshicos, ¿no? Que es toda esa información que tiene el universo o el cosmos, tanto de cada uno de nosotros como a nivel general de los diferentes planetas o, pues, digamos, del universo entero, ¿no? Podríamos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, mira, dentro de la ley del 1, Ra menciona los récords akáshicos como referencia únicamente hacia lo que es la información que tenemos a nivel planetario. Sin embargo, mira, no estaría dentro de mi entendimiento mal especular que obviamente existen otros récords akáshicos en lo que son los distintos planetas y nuestra conexión con ellos. Para esto vale la pena mencionar que, como estaba diciendo, nosotros somos radio, estamos transmitiendo una frecuencia. Dependiendo de la sintonización que nosotros tengamos, y esa sintonización está basada en lo que son nuestras percepciones, lo que nosotros creemos de la realidad. Sí. Si creemos que hay competencia y que hay algún tipo de lucha entre nosotros, eso es lo que vamos a ver. Vemos conflicto, vemos todo eso. Mientras veamos con cooperación y otro tipo de visiones altruistas, vamos a ver esa realidad. De modo que esa frecuencia a la cual nosotros nos sintonizamos es definitivamente parte de lo que son todos estos récords akáshicos. Nosotros estamos manifestando eso. Pero la mente pasa por un filtro específico que es la mente humana. Puesto de otra manera, si bien podemos estar accesando, cediendo lo que son los récords akáshicos universales, siempre son filtrados a través de la mente humana. Y esta mente humana tiene una especie de... Son distintas capas que Ra explica dentro de lo que es el árbol de la mente, que comienza con lo que es la mente racial, lo cual no tiene que ver con el color de piel, sino con lo que son los distintos grupos de almas. Y hay una exploración fascinante ahí. Pero esos son los distintos grupos raciales que hay. Y es lo que la gente llama familia cósmica y todo esto, que son grupos, somos grupos distintos. Sí. Esa es la primera capa. Luego está la planetaria, porque si bien todos venimos de distintas partes dentro del cosmos, por nuestras mentes son manifestadas dentro de distintas partes del cosmos, de distintas partes de la historia humana, tenemos lo que es la memoria planetaria. Y esa memoria planetaria es la que representa toda la combinación de las razas, y por eso es que hablamos de Gaia como un solo ser. Y en esa parte de lo que es la memoria planetaria es donde está la mente humana, el arquetipo o los arquetipos, la mente arquetípica humana. Pero
distinguido esto está lo que es la mente logoica, que es parte del planeta. Y Sí. ahí es donde compartimos, en esa parte es que compartimos afinidad con los de Ra, porque los de Ra son de este sistema planetario. Y luego tenemos el resto, la galaxia y las otras galaxias. O sea que la mente cósmica, las frecuencias de radios vienen de todo el cosmos, pero son siempre filtradas a través de la mente humana. Entonces, sí, es apropiado decir eso, pero más que nada entender que sí, de alguna manera es como una especie de repositorio donde está almacenado todo lo que conocemos como universo, y cómo nosotros lo filtramos a esta humanidad es en realidad un regalo a cómo lo hacemos. Y de nuevo, esto no es necesario entender mucho, sino simplemente entenderte a ti mismo y saber que tú eres una expresión única, especial, específica del Creador. Cada uno de nosotros lo somos. Y para mí, Liz, nada más saber eso te hace ver a todo el mundo de una manera distinta y con un aprecio enorme de gracias por existir tal cual como eres, sin ningún tipo de distinción ni condición específica. Gracias simplemente por ser. Sí, la verdad es que es una definición maravillosa la que acabas de hacer, porque cuando ya empiezas a tratar de, no a tratar, sino cuando resuena contigo, porque realmente es una resonancia, hablando de las frecuencias y de la sintonización, que realmente empiezas como a buscar esa frecuencia que más suena con tu armonía, con tu propia energía vibratoria, pues es una hermosa definición como lo haces. Mi querido Gabriel, quería preguntarte, y sé que a lo mejor ya lo has definido, pero en el libro del material del Ra hablaban de los errantes, de esas personas que a veces decimos no nos encontramos o no me siento a gusto en este planeta, no sé qué estoy haciendo aquí. Y él lo definía como que eran los errantes, ¿no? Que estas almas que han decidido volver a encarnar, que como una misión, ¿no? De poder elevar la frecuencia vibratoria de esta densidad, de esta tercera densidad. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo consideras que podríamos identificar a esos errantes que han hecho ese esfuerzo o ese sacrificio, o que estamos haciendo ese esfuerzo? Porque a veces me considero también un errante más. Claro, gracias por la pregunta. Es interesante saber que cada uno de nosotros notamos algo que nos distingue en términos de cómo nosotros vemos este mundo. Hay una naturalidad en uno simplemente ser altruista, cariñoso, querer mejorar el planeta. Esto es algo que la mayoría de nosotros tenemos. Hay un fenómeno ahorita ocurriendo que te comento al final para profundizar un poco más entre lo que es este proceso de transición a cuarta densidad. Pero el errante como tal se distingue principalmente por eso, porque tiene una cualidad natural de ver la realidad con ojos de amor, vamos a decirlo así. Y lo que encontramos en el planeta es una situación muy contraria a lo que es amor. Encontramos un planeta que está sumergido en la separación. Y esto es muy desgastante para la visión del errante pasada por el olvido. ¿Qué quiero decir con el olvido? El errante cuando encarna, la mente errante cuando encarna, tiene que pasar por el olvido de simplemente pensar que es un ser separado y vivir como un ser humano. Entonces existe como una especie de ímpetu interno que no puede salir del inconsciente a menos de que sea reconocido por el errante. Y ese ímpetu causa fricción, y es lo que tú reportas, todo el mundo reporta como no me siento de aquí, porque en realidad tú sientes tu vibración como somos cooperativos y no hay por qué estar en
conflicto, pero estoy rodeado de ello. Y mi mente a través del tiempo se ha condicionado a vivir así. Entonces, al momento del despertar de un errante, se comienza a precipitar todo esta sensación de querer volver a esta unidad, de volver a esta sensación. Una de las cosas, un poco, voy a utilizar la palabra desafortunado que ocurre con los errantes, es que inicialmente dicen, ya no quiero vivir más aquí. Este no es mi planeta, aquí no quiero estar, esto es mucha separación. Y esto es lo que Ra llamaría un catalizador que se ha desviado y se ha desvirtuado. Porque el errante como tal, esto no quiere decir que esté perdiendo nada del errante, simplemente que está hay algo que potencialmente puede seguir trayendo para su propia experiencia y para el beneficio de los demás. Y eso es entender que esta sensación de separación que tenemos en realidad no es, no tiene ningún tipo de peso sobre nosotros. Entender eso es volver a tu frecuencia natural, es volver a lo que llamamos tu frecuencia, tu vibración de casa, de hogar. Por ende, cada uno de los errantes tiene la susceptibilidad y la facilidad de poder reconocer quién es, no como errante, sino como el creador único infinito. Y eso es algo que ha estado disponible para todos los errantes, porque tienen esa, como ya dije, sensibilidad o susceptibilidad a poder reconocerlo. Pero es la ilusión aquí de separación es muy fuerte y ha sido condicionada a través del lenguaje social que tratamos. Entonces, un errante de por sí es una mente que ya naturalmente reconoce lo que es este proceso que lo que llamaríamos nativos de tercera densidad están en desarrollo y que conocemos que la mayoría de lo que es el planeta, al menos por los números que nos dio Ra, la gran mayoría del planeta sigue siendo de tercera densidad, nativos. Y los errantes tienden a ser muy pocos. Pero eso está cambiando. Esa es la parte que te prometí que te iba a contar. Sí. Hay un fenómeno muy interesante que dentro de la ley del uno, y las personas que tienen hijos, Sí. ¿tú tienes hijos, Liz? Sí, tengo 2. Y uno es Asperger. Imagínate, o sea, tienes confirmación de lo que te voy a decir. Ok, hay un fenómeno ahorita. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo, el mayor, el que tiene Asperger, tiene 13 y la pequeña tiene 9. Sí, o sea, más que cercano a la fecha. Interesante. Ok, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de la cosecha, si te parece. Sí, por lo que es favor. este proceso. Vale. Ya mencioné y puse como fundamento que el cambio hacia cuarta densidad se dio. La vibración del átomo ha cambiado y nosotros estamos, en esencia, navegando, estamos bailando la música de cuarta densidad. Y los que se resisten continúan teniendo esta fricción mental y física que se manifiesta. Por eso el proceso de aceptación es tan importante. Pero para seguir con el proceso de transición al cual estamos ahorita, muchos errantes han venido para poder ayudar a aliviar lo que fue este último siglo. El siglo XX fue quizá la parte más densa por la cual tuvimos que pasar en términos de definir si vamos a polarizarnos hacia lo negativo, si vamos a destruir el planeta o si vamos a llegar a donde estamos ahorita. Sí. La cuarta densidad se empezó en 1936, según dice Ra. La vibración cambió y el proceso de cosecha empezó en el 2012. Ahora, hay un número que Ra reporta de entidades o complejos mente, cuerpo, espíritus que no son errantes propiamente, como dice Ra, sino que son graduados de tercera densidad de otros planetas que han venido
a experimentar la cuarta densidad en sus inicios aquí. Repito, entidades de otros planetas que se graduaron de tercera densidad, el proceso que estamos haciendo nosotros ahorita, y en vez de ir a cuarta densidad en su planeta, decidieron venir aquí. Porque tienen el privilegio, uno, de que aquí no se van a graduar muchas personas, por ende, y es un poco inapropiado decir personas, pero complejamente cuerpo-espíritus no van a graduarse a cuarta densidad, muchísimo. Entonces hay muchos cupos, y todos esos se han venido para acá. Ra dijo, si mal no recuerdo, que para 1981 habían, creo que, perdóname la cifra tan vaga, pero me la vas a disculpar cuando te diga la no próxima. te preocupes. Vamos a decir un promedio de 30.000 entidades que no son errantes, según Ra, pero son entidades que ya se graduaron a cuarta densidad y están poblando el planeta. Ese número, de nuevo, fue preguntado en otra canalización reciente, en el 2018, por los mismos de Eleanor Research. Jim McCarthy, de hecho, estaba canalizando esa vez. Y el número ahorita de 20.000 o 30.000, más o menos por ahí, ha subido a más de 500.000, mientras que los errantes que antes eran reportados de 60 millones de errantes o 65 millones de errantes en 1981, apenas ha subido a 300 millones. O sea, tenemos un influjo enorme de entidades que están viniendo, que son de básicamente sus vibraciones de cuarta densidad a poblar el planeta por la disponibilidad de cupo que hay, y todas estas personas están encarnando en esencia como los pioneros básicamente de estos cambios. Por eso es que las generaciones que vienen, porque por cierto, lo que es la cosecha empezó aproximadamente en el 2011, lo cual se asemeja con el fin del calendario maya y otro tipo de predicciones que se entienden cómo llegaron a esas predicciones. Pero esa es básicamente la transición en la que estamos. Y esta cosecha se refiere en esencia a que todas las entidades de tercera densidad que se van a graduar, se gradúan, y las que no tienen que repetir básicamente en otro planeta. Eso quiere decir que a partir de ahorita, esta es mi especulación ligeramente informada, tengo que decirlo, con lo que conozco, que lo que podemos esperar en los próximos 2-3 generaciones es que la población en general sea de cuarta densidad. A pesar de que, bueno, ellos como esponjas tienen que venir a limpiar todo lo que nosotros vayamos dejando. Más bien nos motiva mucho a nosotros a básicamente querer hacer este trabajo que estamos haciendo tú y yo, de poder en nuestra expresión simplemente dejar ahí este mensaje para los demás y saber que lo que viene en esencia es algo que hemos venido cultivando desde hace mucho tiempo, hablando de incluso millones de años, porque traemos ese récord acásico como hablábamos hace tiempo. Una última aclaratoria que quiero hacer ahí, Liz, si me permite. Sí, claro, por supuesto. Hablando todo esto de la cosecha, existe la reacción mental humana de decir, me voy a graduar yo. Sí, eso mismo estaba yo diciéndote, que seguramente la gente se preguntará, ¿estaré yo dentro de los que van a graduarse? Correcto. Solamente puedo especular en cuanto... Voy a dar una especulación y luego voy a terminar de limpiar cualquier duda que quede. Vale. Mi especulación es que si tú estás atraído a este tipo de información en la era en la que estamos, tu preocupación no debe ser en graduarte. En pocas palabras, toda aquella persona que esté interesada en este tipo de temas ahorita, en esta era de información y con todo lo que estamos viendo, ya están graduados. O sea, la vibración natural de cada uno de nosotros es de un porcentaje de polarización que es superior a lo que es necesario. Eso es mi especulación. Yo siento de corazón, siento que todas las personas que están interesadas en este tipo de material ya no necesitan preocuparse por si me voy a graduar. Sí. Y lo segundo
es que recuerden que aquí no hay nadie que se gradúe, hay solamente un creador, que eres tú. Y la experiencia que estamos viviendo no es más que las ventanas por las cuales el creador va a continuar experimentándose. De modo que yo, como Gabriel, no me voy a graduar. Lo que se gradúa, en cualquier caso, es la configuración mental, que es el regalo de esta experiencia hacia el creador. Pero yo, como Gabriel, no me voy a reconocer en otra cuarta densidad o quinta. Yo soy el creador, tú eres el creador, todos somos el creador. En pocas palabras, hay una sola conciencia que está expresándose a través de estas mentes, y lo que esta mente puede dar, ya lo está dando. Así que el mensaje que puedo dejar en esto es que en vez de preocuparnos por graduarnos, preocuparnos por ser felices, porque en la felicidad que nosotros naturalmente exhibimos, ya está todo el regalo que le podemos dejar a las próximas generaciones y lo que podemos llamar mayor polarización individual y colectiva. Así que una vez más llegamos a lo básico de todo esto, que es ser feliz. Efectivamente, efectivamente, es que la clave es, intentamos siempre buscar la felicidad, ¿no? Ese siempre ha sido como el objetivo del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace feliz? Aparte de encontrar la vida eterna, que ya sabemos que hay vida eterna, pero de otra forma. Pero sí, lo que tú dices es muy, muy sabio. Yo te hago una última pregunta, mi querido Gabriel. Cuando hablamos de todo este tema de, bueno, de la cosecha, de los que han despertado, de los que no, ¿tú crees que los catalizadores como tal, que son estos estímulos neurales que tenemos o se nos da a cada uno de nosotros para acelerar ese proceso evolutivo interno, aparte de que de pronto tengamos esa parte del espejo, ¿no? De que a veces nos vemos también reflejados en otras cosas y eso nos activa también los catalizadores, ¿tú crees que hay algún catalizador que se esté dando a nivel general? Porque claro, estamos hablando de que ahí se está cambiando la frecuencia, que ha cambiado la sintonía. También puede ir de la mano un catalizador general para que se hayan hecho estos movimientos masivos. Tú dices a nivel planetario, sí, como sociedad. Sí, exacto, sí. Diría que hay varios catalizadores globales. Y con la palabra global, entonces estamos hablando en esencia de algo que está impactando la mayoría del mundo. Me parece que hay un par de catalizadores muy visible dentro de lo global. Es algo que he estado hablando también en mi contenido. Y es ¿qué es lo que ha estado oculto hasta ahora dentro de nuestra percepción? En pocas palabras, imagínate que vivimos en una casa y que, bueno, yo vivo en una casa y por primera vez me estoy dando cuenta de qué es lo que ocurre en la casa, por qué hay limitación de comida de esta manera y por qué hay regulación de electricidad y por qué hay todo este tipo de cosas dentro de mi casa que yo no sabía por qué. Y cuáles son los motivos y las razones. Eso está ocurriendo a nivel físico y metafísico, perceptualmente. A nivel físico nos estamos dando cuenta y está saliendo de las sombras todo lo que es este reconocimiento de que hemos estado bajo la sombra de lo que son gobiernos, controles, instituciones, corporaciones, todo lo que ha regido en esencia el planeta de manera inconsciente. O sea, el planeta estando de manera inconsciente ha dominado lo que es el movimiento y las decisiones que se toman. Ha habido una manipulación bastante fuerte y esto está saliendo a la luz. No es nada nuevo porque se ha reportado desde antaño, sí, pero
nunca había sido tan fácil hablar de esto como ahora. Y por eso es que estamos viendo en todas partes, y tú ves, me refiero a lo que es la reacción colectiva que estamos teniendo hacia el horror de las cosas que están ocurriendo detrás del telón, que ahora son más visibles. Eso es algo que tiene que limpiarse a través del tiempo en instituciones, en corporaciones y todo el resto de lo que está rigiendo nuestro sistema, de que tenemos un sistema monetario, todo lo que ahora suena primitivo para nuestra conciencia colectiva. Así que eso es un catalizador global que está en proceso, es lento, va a tomar tiempo, pero todo el mundo lo está viendo de una u otra manera. En el 2020 tuvimos un gran impulso para poder ver esto más, una especie de latido fuerte o relámpago de luz para ver todo lo que está ocurriendo detrás del telón. Y va a seguir ocurriendo. Por el lado metafísico tenemos que por primera vez en la historia, después de mucho tiempo, estamos descubriendo todo lo que son nuestros legados antiguos de exploración dentro de lo que es lo metafísico. Ahora, la represión espiritual que ha ocurrido en el planeta es muy similar a la que ha ocurrido en términos de dominación social y cultural. Porque metafísicamente hemos estado dominados bajo las instituciones religiosas. Tenemos a más de la mitad de la población, mucho más de la mitad de la población, regida bajo el cristianismo y el islam. Religiones muy fuertes que han tenido una mano muy dura en términos de lo que se puede y debe hacer. Sí. Y el punto que quiero señalar aquí es que esto ha causado que las personas, los místicos, hayan tenido que ocultar en esencia su propio ser. Y por eso es que en el Oriente, donde no ha estado el Islam y el cristianismo, ha surgido mucho más esta cultura del no dualismo o el misticismo como tal, y es considerado como algo natural y normal. Pero ahora el Occidente, hablando de manera general, porque todo el globo terráqueo está lleno de esta sociedad moderna, está despertando hacia lo que son estas capacidades psíquicas y lo que es la metafísica, viajes astrales y todo esto. Esto es algo que también está disponible, que se ha reprimido durante mucho tiempo. Ese es otro catalizador muy fuerte que está teniendo, y lo estamos viendo, pienso que está vinculado con lo que es el despertar entre todos. Estamos despertando hacia lo que ocurre de manera física, oculta, detrás del telón, y también la parte metafísica, astral y todo lo que conocíamos, que afortunadamente en el Oriente tenemos miles de años explorando esto. Y como conclusión a esto, que es lo que me gusta llevar, es que tenemos que explorar ambas. Vamos a explorar ambas. Pero mi enfoque ha sido únicamente hacia qué es lo que queda luego de que hayamos explorado todo eso, y qué es lo que lo está explorando, que es mi dedicación y mi devoción hacia lo que es explorar el yo como el creador absoluto que no depende de una sociedad que esté cambiando y que requiera un nuevo sistema económico y que yo tenga que hacer. No dependo de eso, y tampoco dependo de lo que son mis poderes psíquicos o lo que yo pueda hacer en el astral y todo esto, sino quién soy yo ecuánime en este estado donde simplemente puedo estar y toda mi experiencia es filtrada a través de lo que es la conciencia pura. Esa es mi dedicación y lo que me parece que es lo más importante, porque refleja lo que es el buscador honesto y sincero espiritual, que es querer conocerse a sí mismo como la base de la realidad. Así que, si bien lo que yo hago no es el catalizador global ahorita, es algo que me encanta hacer y adoro poder trabajar con las pequeñas porciones de la población que estén interesadas en esto, pero veo como catalizadores globales, al menos desde mi perspectiva limitada, veo que esos son los dos grandes catalizadores globales. Y bueno, hay una serie de subcatalizadores que se presentan ahí dentro de cada uno de esos renglones como tal. Claro, por supuesto. Pues mi querido Gabriel, la verdad es que para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí conmigo y poder compartir toda esta maravillosa información desde tu lugar, desde el uno, que somos todos, desde la creación, desde el creador que eres tú, que soy yo y que son todas las personas que nos han visto durante este ratito que hemos compartido. De verdad que estoy muy, muy agradecida por haber aceptado mi invitación. No, más bien a ti, Liz, gracias por permitirme expresarme, hablar y compartir esto que es lo que es mi vida y es mi
mi devoción, como ya dije. Para mí ha sido un viaje hermosísimo el poder llegar al punto donde estoy, donde puedo compartir esta dicha de vivir y poder aliviar cualquier tipo de preocupación que todavía continúe dentro de lo que es este camino tan hermoso que es poder darte cuenta de que no existe una división, no hay una separación entre mí, mi ser y lo que estoy viendo a distancia, sea un árbol, la estrella, una galaxia. Soy yo, todo esto soy yo. Y poder vivir desde ahí en realidad es demasiado para mí, así que tengo que compartirlo. Y cuando se me abre una ventana como la que tú me abriste, el agradecimiento en realidad es mío. No, y bueno, y para las personas que no lo sepan, que te pueden seguir en tu canal de YouTube, Gaia Despierta, ahí encontrarán maravillosa información que seguramente les va a encantar, los va a enganchar, como me pasó a mí por lo menos, hablo de mi experiencia y con todo mi corazón. Y quiero también decirte que espero que esto se pueda volver a repetir porque este material es tan extenso que, bueno, que todavía sé que hay muchísimo material que podemos compartir con las personas y difundir, porque la idea también es difundirlo, ¿no? Que podamos todos poder recoger ese trocito de información y convertirlo en una. Encantado siempre. Mi contenido siempre es un monólogo, así que está limitado. Cuando es un diálogo, es potencialmente mucho más productivo y útil para las demás personas. Así que encantado de que me invites cuando quieras. Claro que sí. Y bueno, pues nada, nosotros entonces nos despedimos. Quiero darle las gracias a todas las personas que se incorporaron al hermoso directo del día de hoy, que estuvieron aquí escuchándonos, compartiendo información. Agradecidos también de que esta información resonara en ustedes. Y la verdad, pues no la tenemos absolutamente todos, no ninguno realmente. Y lo que haya resonado, fabuloso, lo que no, pues desecharlo. Pero bueno, agradecidas de verdad, de corazón, y deseando que la luz siempre brille para todos. Gracias. Gracias. Qué buenas noches. Adiós, adiós.